Sí, bueno, pues muchas gracias. Empezamos. Bien, es un placer estar aquí y sobre todo volver a ver caras. Por aquí veo gente que ha estado ayer también, así que doble ración. Yo he venido a hablar de mi libro, de mis libros, ¿no? Pero sobre todo he venido a intentar abriros un tema del que seguramente después vais a tener que seguir investigando, ¿no? Y sacar este tema sobre la mesa. Mi historia os la voy a contar, aunque para conocer mi historia tenéis así como 1.500.000 vídeos en YouTube, más de 1.000 entrevistas en todos los formatos y estos dos libros, ¿vale? Me voy a centrar en poder daros herramientas para que podáis analizar lo que llamamos el sistema prostitucional, porque cuando hablamos de la prostitución, en general, la gente entiende que nos referimos a las prostitutas, porque ha llegado a ser como sinónimo, ¿no? Y realmente cuando hablamos de la prostitución nos referimos no solo a una institución patriarcal, que ahora hablaremos de ello, que define el lugar en el mundo de unos y de otras, y tirando un poco de la idea de Simone de Beauvoir, que en el segundo sexo plantea que en este sistema el sujeto es el hombre y después está la otra, que es la mujer, y resulta que hay una otra de la otra, que es la puta, ¿vale? Está la buena mujer y luego está la puta por debajo. Entonces define el lugar en el mundo y cómo somos vistos y entendidos, pero también estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, no a todas, a algunas, pero en el cual todas somos prostituibles. Yo nací en Rumanía en el año 1984, me ha encantado, Tere, que has dicho, la trajeron con 17 años, hace unos cuantos años ya, digo, sí, me estoy haciendo mayor, por Dios, tengo 37, o sea que esto sí marca a la hora de entender quiénes son las primeras que acaban siendo prostituidas, porque mayoritariamente estamos hablando de mujeres empobrecidas, mujeres vulneradas, mujeres del sur global, ¿no? como concepto, pero que los casos de mujeres autóctonas, digamos, prostituidas en la propia prostitución o en la pornografía, porque la pornografía es prostitución grabada y últimamente vemos como va en aumento pues todo lo que tiene que ver con crear contenido pornográfico, incluso a través de, yo qué sé, OnlyFans y más cosas por el estilo. Vamos a problematizar todo esto, ¿vale? Normalmente nos llaman a las abolicionistas, ahora explicaré también qué es eso de ser abolicionista, nos llaman puritanas, mojigatas, yo qué sé, y más cosas, putófobas y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que tengo claro es que somos las abolicionistas las únicas que luchamos por la libertad sexual de las mujeres en esta historia del patriarcado que tiene más de 7.000 años. Bueno, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, os recomiendo muchísimo el libro de Gerda Lerner, La creación del patriarcado. Creo que es importante poner en contexto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos eso de que no, esto siempre ha sido así, la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo. Es mentira, ¿vale? El mundo tiene miles de millones de años y sobre todo este sistema se instaura, según Gerda Lerner, entre hace 5.000 y 7.000 años. Y surge cuando la humanidad deja de ser nómada y se colocan en lo que son pequeños pueblos, ¿no? Y empiezan a tener propiedades privadas, porque antes la supervivencia, ¿no? Era compartir, todo era de todos y no se dejaba a nadie atrás, pero cuando se creó la propiedad privada, los hombres tomaron el poder y decidieron que tenían que estar seguros de que sus hijos e hijas eran sangre de su sangre para así pasar la propiedad en herencia, ¿vale? Todo empieza así. Y en ese momento empieza a tener valor la virginidad de las mujeres y sobre todo se divide a las mujeres en mujeres privadas, que son para parir hijos, y mujeres públicas para servir sexualmente a los hombres. Desde un primer instante es una cuestión de clase, aunque en ese momento no era conceptualizada así, porque eran las mujeres más pobres cuyos padres no tenían propiedades, es decir, no podían hacer un trato matrimonial para aumentar sus fortunas, las que acababan
siendo prostituida por los hombres. Bueno, esto ha cambiado y en los años 70, 80 parecía que iba a desaparecer la prostitución. Y para entender cómo lo que es una institución patriarcal se ha convertido en una multinacional criminal, que es hoy en día, os recomiendo otro libro, que es el libro de la maestra Rosa Cobo, La prostitución en el corazón del capitalismo. Es decir, cuando se dan la mano el patriarcado y el capitalismo, ¿no?, estos dos sistemas de opresión, y se juntan también con el racismo, con el colonialismo, porque se dan muchísimas opresiones en este sistema prostitucional, pues esto se convierte en una gran multinacional criminal que abastece la demanda de prostitución con mercancía, que somos nosotras, las mujeres y las niñas. Mercancía fabricada a través no solo de la pobreza, porque muchas veces dicen que es la pobreza la que empuja a las mujeres a la prostitución, y no necesariamente es así, y me explico. No todas las mujeres pobres acaban en la prostitución, pero sí todas las mujeres que acabamos en la prostitución hemos sido víctimas de violencia sexual, desde la infancia, la adolescencia o la juventud. Entonces hay un indicador que nos deja claro que las putas se fabrican. Y este es un concepto que he desarrollado yo, que seguiré desarrollando, conceptualizando, y hoy os vengo a hablar como experta en el tema, no porque haya pasado por la prostitución, porque sufrir, por ejemplo, violencia sexual o sufrir violencia de género no te convierte automáticamente en experta en violencia sexual o en experta en violencia de género, ¿no? Hace falta muchísimo más. Yo tuve que reflexionar sobre mi propia vida y entender cómo fue que llegué a ser la puta de todos y de todas, porque las putas no solo somos de los puteros, no solo somos de los proxenetas, también somos de una sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado, que prefiere repetir hasta la saciedad una y otra vez que estamos ahí porque queremos, porque nos gusta, porque lo hemos elegido, y así un largo etcétera, ¿no? Yo nací en el año 84, como os decía, en el seno de una familia de clase obrera, porque es importante. Muchas veces nos dicen, no, que si te esfuerzas mucho en esta vida, puedes conseguirlo todo. Y es mentira, no. Eso es una idea neoliberal, individualista, y tenemos que entender que sí marca nuestro destino el lugar donde nacemos, la familia y todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo económico, lo social y lo político, ¿no? Bien, pero eso no necesariamente apuntaba que yo iba a ser puta, ¿no? De hecho, era una muy buena estudiante, soñaba con ser médica o profesora para curar o para enseñar, ¿vale? No para servir sexualmente a los hombres. Y todo cambió cuando a los 13 años, a la vuelta del colegio, me violan entre 5 en un portal. De ese momento en concreto, la verdad es que yo no recuerdo gran cosa porque llegué a disociarme, ¿no? El cerebro ante ese daño tan fuerte desconecta, es cuando como nos damos un golpe muy fuerte, nos duele tanto que es insoportable y nos mareamos, ¿no? Para protegernos. El daño sigue ahí, pero la mente se protege de esta forma. Lo que sí recuerdo es sentirme como si estuviera ciega, sorda y muda. Exactamente esa es la descripción, porque de repente empezó como un zumbido en mi oído que oía como muy a lo lejos los insultos de los violadores que me decían puta, te gusta follar, etc. etc. Ver absolutamente en vista de túnel y muy borroso y también sin poder articular palabra, y lo que sí recuerdo es el sentir latir mi corazón más bajo que nunca y como también escucharlo, ¿vale? Eso también tiene que ver y es muy interesante de entender cómo ante el peligro, ante la amenaza, tenemos 3 formas de reaccionar los seres humanos, pero que está muy vinculado a nuestro cerebro primitivo y a los animales. Entonces, ante un peligro en esta vida podríamos luchar si el cerebro piensa que tenemos posibilidades de ganar, ¿vale? O huir para lo mismo, para salvarnos, pero si no podemos ni luchar ni huir, nos vamos a someter para sobrevivir, ¿vale?
¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que en este mundo patriarcal, androcéntrico, ¿no? Porque el pensamiento surge desde la idea que tienen los hombres y todo gira alrededor de cómo ven ellos el mundo, pues solo se dan por válidas dos respuestas, luchar o huir. Y ojo, que si huyes, no eres lo suficientemente hombre, ¿vale? O eres marica o nenaza, o sea, dentro de ese criterio de lo que es ser pues, un hombre de pelo en pecho, ¿no? De este que viste por los pies, ¿no? El someterse para sobrevivir no es considerado resistencia activa, ¿no? Pero desde luego que ese es el lugar que se nos ha dejado mayoritariamente a las mujeres, ¿no? El de someternos para sobrevivir en este sistema de desigualdad de poder. Bien, y digo esto porque es interesante entender cómo el gran problema es que se ha convertido en sinónimo sometimiento y consentimiento, ¿vale? Porque constantemente estamos hablando de si la víctima ha querido, lo ha elegido, al margen de la prostitución también. Siempre que las mujeres sufrimos violencia, se pone en duda nuestra palabra e incluso se busca nuestra responsabilidad de alguna forma. Por eso tenemos grandes dificultades las mujeres en identificarnos como víctimas. Y tenemos que reivindicar el concepto de víctima, sobre todo en un sentido jurídico más puro, digamos, porque el ser víctima significa que estamos hablando de un ser inocente que ha sufrido la vulneración de sus derechos y que, por lo tanto, hay un agresor o hay un victimario, en el caso de acabar en asesinato, que tiene que pagar por ello. Y es necesario reivindicarlo así porque si no hay víctimas, no hay agresores y el Estado no tiene nada que prevenir, nada que reparar ni nada que proteger y se quedan en casos aislados, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema que fabrica las putas. Así me fabricaron como puta porque lo peor empezó después de esa propia violación, ¿vale? Puede parecer terrible, pero no fue lo más terrible que me pasó. Luego fue mi propio entorno el que me marginalizó, me estigmatizó, me expulsó de la comunidad. Y los seres humanos necesitamos la comunidad para sobrevivir. Y me quedé sin esa protección y me arrojaron al lado oscuro oscuro entre comillas, de la ciudad, porque hay como un mundo que todo el mundo ve y luego hay un submundo donde están pues, los ladrones, los proxenetas, los tratantes, los traficantes y las putas. No sé si somos conscientes del desequilibrio de poder que hay ahí mismamente, ¿vale? ¿En qué situación quedamos? Abandoné los estudios, no porque muchas veces se dice, no, las mujeres que vienen a la prostitución tienen un bajo nivel sociocultural, intelectual. Vamos a ver, yo abandoné los estudios y me quedé en la indigencia intelectual, no porque no fuera capaz de hacerlo, sino porque no me dejaron ser otra cosa que un cuerpo. Ese es el problema en los países empobrecidos, que no se garantiza los derechos de las niñas a desarrollarse como seres plenos y solo se nos deja ser cuerpos, instrumentos a través de los cuales los hombres puedan eyacular en concepto de ocio y diversión, ¿vale? Esto es lo que significa la prostitución. Y cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, cuando avanzamos gracias al feminismo, tenemos que pensar en todas las mujeres, no solo en nosotras, en nuestras amigas, ¿no? Sino cómo repercute que nosotras aprendamos a decir que no, porque justamente las mujeres estamos ahora aprendiendo a decir que no, o incluso intentando saber qué es lo que nos gusta, porque no lo sabemos, no hemos podido disfrutar de nuestra sexualidad, pero resulta que hay hombres en este país, 4 de cada 10 hombres son puteros, ¿vale? Según estudios, yo creo que son más, pero vamos a ceñirlos a los estudios. Y son demasiados hombres y cada vez son más. ¿Y qué ocurre? Que mientras nosotras decimos, no, esto así, no, esto me gusta así, o yo qué sé, hay hombres, 4 de cada 10, que no están dispuestos a negociar con nosotras en concepto o en términos de placer, de bienestar, que es lo maravilloso de la sexualidad, ¿no? De disfrutar, de crecer, de sentir y de, bueno, yo qué sé, todo lo que está ligado a lo bueno de la sexualidad.
Entonces me convirtieron en puta y a los 17 años empezaron a hablarme de las bondades de la prostitución, de cómo en un par de años iba a conseguir ser, o sea, liberarme y poder volver a estudiar, que era lo que más quería, tener una casa, un coche. Jugaron con mis anhelos, con mis deseos. Y hay mucha gente que me dice, ¿tú te lo creíste? Digo, sí, claro que me lo creí. Pero no solo eso, sino que cualquiera de nosotras y de nosotros se lo creería. Pero en esa situación, no desde nuestra casa, del sofá con el Instagram y espérate que yo me pienso que esto. No, no, no. Tienes que colocarte en ese lugar y pensar, porque sobre todo los seres humanos tenemos un deseo innato de salir adelante, de conseguir una vida mejor, porque si no, por ejemplo, no se explica que haya gente que se ponga a riesgo su propia vida y la vida de sus hijos subiéndose a una patera sin saber si van a llegar con vida al otro lado del mar, por ejemplo. Claro, para luego llegar aquí y tratarles como les estamos tratando, por ejemplo. Me vendieron a un proxeneta español por 300 euros y me dijeron que vamos a, después de pagar la deuda de 3.000 euros, porque claro, el pasaporte, la ropa, el viaje, la propia compra, ¿no? Era todo como en términos de vamos a hacer negocios, ¿vale? No era nada así como en las películas, ¿no? Un rapto, una furgoneta blanca, todo esto se ha refinado. Hace unos años sí había violencia extrema, pero se ha refinado porque los puteros quieren putas felices, quieren que tengan un envase, el producto que tenga un envoltorio apetecible, ¿no? Porque dicen que no, que para dramas mi pareja o mi novia o mi mujer o yo qué sé, ¿no? Entonces, lo más perverso de todo esto es que no solo tenemos que someternos a sus prácticas, sino que además tenemos que hacerlo con una sonrisa en la boca, ¿no? Ser mujeres de vida alegre, de vida fácil. Entonces llegué a estos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, que son los prostíbulos. Durante 5 años pasé por más de 40 prostíbulos. Cada 21 días nos movían de uno a otro porque los proxenetas trabajan en red como socios y nos mueven para tener carne fresca, ¿no? Porque los puteros quieren diversidad, quieren probar un poquito de todo. El racismo está ahí también porque hay una gran variedad, ¿no? Todo ello con el apoyo del propio Estado. Y no me refiero solo al Estado, a sus instituciones que lo permiten, ¿vale? Sino también a la sociedad, porque muchas veces se nos olvida que la sociedad forma parte del Estado. Eso no podemos perderlo de vista. En esos campos de concentración, y los llamo así no solo yo, sino varias supervivientes del sistema prostitucional. Y hay veces que me han dicho, pero qué fuerte, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes banalizar con el sufrimiento que ha habido en los campos de concentración? Digo, en este caso creo que eres tú la que no entiende el sufrimiento que se está dando en esos prostíbulos y en cada vez más pisos, ¿no? Porque esto se está moviendo, ¿no? Entonces, si por un momento pudierais imaginaros vuestra vida, solo por un momento, vuestra vida a miles de kilómetros de vuestra casa, sin nadie en quien confiar y sin nadie que os mire como personas, sin saber incluso el idioma, desnudas y desnudos, porque los chicos también sé que cuesta, porque este sistema solo nos vemos las mujeres en ese lugar, ¿no? Pero quiero que os imaginéis que hagáis ese acto de generosidad, de imaginaros en esa situación. En un tanga y tacones, en una rotonda, pues no sé, expuestos, como si fuerais mercancía. Solo eso es violento, solo eso es violento, si os podéis imaginar. Sin embargo, convivimos y vivimos y lo vemos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque las putas no son consideradas personas. Y ese es nuestro gran reto, ¿no? De humanizar a las mujeres en situación de prostitución y que todas nosotras, las mujeres no putas, seamos capaces de entender que quien agrede, quien instrumentaliza, quien convierte a una mujer nigeriana, rumana, colombiana o, me da igual, gaditana, porque últimamente se está dando mucho movimientos de mujeres del sur de la península hacia el norte, ¿no? Esto tiene que ver también con que los puteros quieren también mercancía kilómetro cero, porque ya sabéis que está como muy
muy presente el tema del consumo responsable, y los puteros quizás han pillado que, oye, que igual hay mafias ahí detrás, ¿no? Y no quieren colaborar con las mafias, pero tampoco quieren renunciar a su privilegio de penetrar por boca, vagina y ano a una mujer que no le desea sexualmente. Entonces, ¿qué dice? No, yo quiero una de aquí, que siga habiendo mafias, que siga habiendo explotación sexual, pero ellos quieren hacerlo con la conciencia tranquila. Bien, hay quien se atreve a hablar de la prostitución como un trabajo, banalizar lo que representa la prostitución en general, ¿no? Imaginaros que durante las 24 horas del día tenéis que ser para el otro, vestir como el otro quiere, porque las putas ni siquiera vestimos como queremos, vestimos como quieren comprarnos, ¿vale? Tener que comer y dormir cuando te dejan, tener que hacer cola para entrar en las habitaciones con esos puteros con los que convivimos, porque son nuestro padre, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro, yo qué sé, el panadero, el policía, el periodista, el profesor, cualquiera puede serlo, porque no hay un perfil de putero, ¿no? Lo que sí sabemos es que cada vez hay más y son más jóvenes, y ahora vamos a hablar de ello y de por qué creo que eso es así. Bueno, aparte de pasar por todo este proceso, ¿no?, de ser para el otro, imaginaros que una vez estando en la habitación, no solo que os penetran por todos los agujeros, sino que mientras lo hacen os babean, os manosean, os sudan encima, gota a gota, ¿vale? ¿Eso se puede llamar trabajo? ¿Vosotros queréis esto para vosotras mismas, para vosotros mismos? ¿Cuántos años aguantaríais en un trabajo así? ¿Cuántos? Bueno, pues igual hablemos en estos términos para entender de qué se trata, porque no podemos seguir frivolizando con la sexualidad humana. No tenemos un cuerpo en propiedad al que dejar, coger, y además, y sobre todo, la sexualidad nos atraviesa a los seres humanos. No nos puede destruir o nos puede construir, y sí es necesario el deseo sexual para disfrutar de la sexualidad, ¿vale? Porque muchas veces me dicen, ¿pero qué más da? Si se puede fregar escaleras sin ganas y sin deseo. Digo, mira, no sé qué obsesión hay con las escaleras, pero todo el mundo pone ese ejemplo, o sea, no lo entiendo. Pues primero y lo más importante, no hay tantas escaleras en el mundo para fregar. Llegando este tema, digo, tenemos que entender que no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona, ¿vale? Porque las mujeres somos convertidas en instrumentos. Y si eso no queda todavía claro, en cuanto a deseo sexual, por ejemplo, si yo ahora mismo os digo, mira, os dais la vuelta y al que tengáis más cerca le dais un beso con lengua, pero bien dado, así, tornillo. Es que eso, sin deseo sexual, da asco. ¿Habréis visto Sky Rojo? ¿Puede ser? ¿Sí? Ay, Miguel Ángel Silvestre está buenísimo. Bien, ¿habéis visto Sky Rojo y esa escena donde la tía dice, soy de ese tipo de personas que le da asco beber de la botella de otra persona? Y esa escena donde habla de chupar dedos, o sea, dedos, no pollas, ¿vale? O sea, y es asqueroso, o sea, solo imaginarlo. Y todo esto que sin deseo sexual resulta asqueroso, cuando hay deseo sexual, las babas, el sudor, el olor corporal de la otra persona se convierte en placentero, en excitante, porque hay toda una respuesta química, psicológica ante el deseo sexual. Entonces sí, tenemos que reivindicar, vivir la sexualidad desde el placer y el deseo, pero sobre todo desde reconocer a las mujeres como sujetos y como personas y no como objetos a través de los cuales eyacular. Ahora os voy a leer un cachito de mi libro porque creo que es importante entender cómo tenemos que transformar esta sociedad y tenéis el poder. Por mí, o sea, a mí también me encanta estar aquí con vosotras, con vosotros, porque sois tan jóvenes y tenéis tanto poder y solo hay que focalizarlo en algo bueno. Ya estáis aquí, ya habéis elegido, ¿no?, vuestra carrera
y el día de mañana vais a tomar decisiones. Entonces, creo que romper desde aquí este círculo de violencia, porque así como se fabrican putas, se fabrican puteros, y que los chicos tengan conciencia de que esta industria criminal, estos proxenetas, ponen todo el empeño en convertiros en agresores sexuales, ¿vale? Porque les interesa que haya una demanda, les interesa quedarse con vuestro dinero y además convertiros en el brazo ejecutor de esta industria criminal, porque las mujeres no nos dañan conceptos en abstracto, ¿vale? La trata, la explotación sexual, la prostitución, son los puteros y sus prácticas los que nos enferman. ¿Y cómo os quieren convertir en agresores sexuales? Pues, por ejemplo, induciéndoos a consumir pornografía, además de manera compulsiva, porque resulta adictiva, es decir, los últimos estudios hablan de que puede que en un primer momento esas imágenes pornográficas no resulten placenteras, es decir, no es que los chicos, porque con 8 años, según las últimas investigaciones, ya ven pornografía, y es un problema cuando no has tenido una experiencia sensorial con otra persona, es decir, no te has dado una caricia, un beso, ¿no? Empezar a consumir ese tipo de contenido, y no necesariamente es que produzca placer, porque tú cuando tienes 8, 10, 12 o 14, o me da igual, y ves pornografía, puedes identificar la violencia, pero justamente esa sorpresa, ¿no? Ese sorprenderse produce una descarga de dopamina que sí produce adicción, y cada vez tienes que consumir un contenido cada vez más violento, más agresivo para que haga efecto. Y para ello, por ejemplo, el capitalismo ha sabido muy bien controlar lo que es la propaganda y la publicidad, porque toda esa información entra a nuestro cerebro sin pasar por lo intelectual, ¿no? Va directamente a las emociones. En YouTube tenéis un documental que se llama El siglo del yo, que os recomiendo mucho también, para entender cómo el capitalismo fabrica deseos antes inexistentes para convertirlos en necesidades. Y de ahí que sean derechos, solo hay un paso. Entonces, ¿cómo podíamos cambiar todo esto? Las mujeres nos hemos ido empoderando, hemos salido a la calle, hemos gritado, hermana, yo te creo. Bueno, muchas veces no hemos tenido en cuenta que pasábamos por delante de puticlubs y nos sentíamos que eso tenía que ver con nuestras hermanas prostituidas también. Bueno, después de 5 años yo conseguí salir de la prostitución, pero no por nada, sino porque simplemente me expulsaron, porque colapsé física y psicológicamente, no era capaz de hacer el papel de la puta feliz y ya me habían sacado todo el jugo. Pero además en la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 años, pues con mis mismos sueños, con mis mismos deseos, ¿vale? Porque ninguna sueña con jubilarse de puta, todas queremos conseguir pues, el máximo dinero posible en el menor tiempo posible y construir nuestra vida, ¿vale? No estamos hechas de otra pasta. Después de 2 años de haber salido en soledad, en abandono, enfrentándome a una sociedad que repetía hasta la saciedad que las putas somos putas porque queremos, ¿vale? Eso alimenta el abismo, porque muchas veces no hay barrotes. La puerta está abierta, pero hay un abismo entre lo que es el mundo prostitucional y el mundo real, digamos, que alimenta este discurso, ¿no? Que nos empuja a quedarnos ahí porque sabemos que no vamos a contar con comprensión, no vamos a contar con el apoyo de la sociedad y nos van a juzgar y nos van a seguir machacando. Bueno, tengo la gran suerte de conseguir un trabajo, de mantenerlo, porque fue muy duro, porque si toda la vida te dicen que no vales para otra cosa que para ser puta, pues claro, eso al final la vocecita se queda ahí. Pero nada, si podéis, vais a tener si no lo podéis comprar, lo vais a tener en la biblioteca, así que os recomiendo que leáis tanto mi cómic como mi libro. En el libro hago un ejercicio intelectual bastante más complejo que en el cómic, porque en el cómic son las imágenes las que transmiten, pero creo que es importante tener estas herramientas para tener libertad de pensamiento. Los seres humanos apreciamos muchísimo nuestra libertad de pensamiento, así en general. Pero claro, para tener libertad de pensamiento hace falta hacer un esfuerzo tremendo para interesarnos, para ser
para ser curiosas, ¿no? Curiosos, para investigar y así no repetir que a primera vista puede parecer que tenemos libertad de pensamiento, pero lo único que estamos haciendo es repetir como papagayos el discurso que le viene muy bien al sistema que que nos trata como si fuéramos cosas. Después conocí a Miguel Ángel y os voy a contar una anécdota que me parece muy representativa. Luego, si queréis, me contáis qué os ha parecido. Así interactuamos un poquito. Bueno, conozco a Miguel Ángel, que hoy en día es mi marido, es un hombre maravilloso, y lo he dejado también en el libro, que se van a montar autobuses para ir al pueblo a conocerle a Miguel Ángel. Y quien me quiere a mí tendrá que querer a Miguel Ángel, porque es una persona de las más importantes en mi vida, y me enseñó a ser libre cuando podía haber hecho conmigo cualquier cosa, ¿vale? Luego aquí lo podéis ver como más en detalle. Pero os quiero contar algo, y es que nunca discutimos, no porque yo no quisiera, porque yo me manejo muy bien en la violencia, en la agresividad, porque es donde me he criado y donde he sobrevivido, porque para sobrevivir en esa selva, en esos campos de concentración, pues al fin y al cabo tienes que pelear y luchar para poder sobrevivir. Y sin embargo, él nunca quiso discutir conmigo y me obligaba como a parar y me decía, no, pero ¿qué te pasa? A ver, ¿qué sientes? Y yo me enfadaba aún más porque no sabía nombrar, no sabía qué es lo que me pasaba, ¿no? Nunca nadie me había tenido en cuenta mis emociones, por lo tanto yo tampoco. Y ahora sí que os voy a leer un cachito. Solo una vez se enfadó muchísimo conmigo, Miguel Ángel, ¿vale? Al principio de nuestra relación. Estábamos follando y en algún momento desconecté, porque desde un principio no tenía ganas. Pero yo no sabía que eso importaba. Había asimilado que si un hombre quería, era mejor hacerlo con una sonrisa y cuanto antes, para evitar un mal rato. Y además, acabar haciéndolo igual. Y en esa desconexión mía, de repente sentí que paraba y me preguntaba, ¿no tienes ganas? Y me asusté mucho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para que se me notara? ¿Qué iba a ser de mí ahora que lo había ofendido? Pensará que tengo a otro, que ya no lo quiero, que no soy una buena mujer y se irá con otra por mi culpa. Y se enfadará y pasaremos toda la noche con una movida impresionante. ¡Qué angustia! Y mi mente resonaba la pregunta acosadora de ¿me vas a dejar así? Que tantas y tantas veces me habían dicho los hombres para obligarme a seguir hasta que eyacularan, como si fuera cuestión de vida o muerte. Reaccioné enseguida y con una sonrisa le dije que sí, que tenía muchas ganas, que por supuesto que sí. E intenté enredarlo entre mis brazos para seguir, pero se hizo a un lado y me dijo que no era verdad. Y yo me esperaba toda la retahíla de costumbre, pero lo que me dijo nada tenía que ver con aquello que yo conocía. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Si no tienes ganas y no quieres, dímelo. Yo no quiero ser ningún violador. Y me quedé petrificada. ¿Por qué decía eso? ¿Cómo iba a ser un violador? Cuando pude reaccionar le solté un ¿pero qué dices? Lo que has oído, no quiero violarte. No me hagas esto nunca más. Y seguía sin entenderlo. Me vio confusa, me abrazó y lloró. Amelia, no tienes que follar cuando no te apetece hacerlo, me dijo. Y me quedé mirando el techo fijamente, abrazada por él, y sin saber cómo asimilar aquello. No tenía que follar si no me apetecía. No tenía que follar si no me apetecía. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Tenéis la palabra para lo que queráis. Estoy convencidísima que habéis conectado con esto, de una u otra forma. Y esto, lo que quiero resaltar, porque esto se le puede dar muchísimas lecturas y analizar muchísimo desde muchos puntos de vista, pero lo que quiero que os deis cuenta es, chicos, que el cambio realmente está en vosotros, ¿vale? Porque fijaros como últimamente dicen, es que no sabemos si un sí es un sí, si un no es un sí, no sabemos si hay que firmar un contrato de consentimiento. Digo, ¿pero qué mierda es eso? O sea, lo único que hay que hacer es estar conectado a la otra persona y verla como una persona, sentirla, porque hay palabras, pero sobre todo hay
un lenguaje corporal, no verbal, muy presente. Pero claro, para eso tienes que reconocer a la otra parte como un ser humano y no un objeto, para conectar con él. Fijaros que yo le estaba diciendo, por 1000 motivos, le estaba diciendo a Miguel Ángel que sí, que quería, que sí, que sí. Y aún así, él se dio cuenta que no era verdad. Y no lo hicimos, y no pasó nada. Y empezó mi nueva vida, porque por fin dije, hostias, no tengo que follar si no me apetece. Para mí esto fue, y sobre todo, lo de esa pregunta acosadora de, ¿y me vas a dejar así? No estoy hablando de la prostitución, estoy hablando de la vida en general, ¿vale? Pues sí, te voy a dejar así. Y si no estás conforme, pues te la machacas. O te la pillas con la puerta, que me da igual, ¿vale? No estamos aquí, ¿vale? No es cuestión de vida o muerte, nadie se ha muerto por no tener sexo. A los hombres no les van a explotar los huevos ni va a pasar nada. El problema es que se nos ha hecho responsables de la excitación de los hombres como si fuéramos culpables porque tenemos ahí, bueno, tenemos unas armas de mujer increíbles, todo entre comillas, ¿vale? Porque hay gente que no pilla la ironía y luego tengo problemas con ello. Y porque, por lo tanto, como somos responsables, pues tenemos que hacernos cargo de esto. Pero esto lo tenemos incluso nosotras muy metido y muy marcado a fuego. Fijaros toda esa cosa de, ahora no me, si se va con otra, no sé qué. Últimamente muchas adolescentes me dicen que están siendo presionadas por sus parejas, por sus ligues o quien fuera, a acceder a prácticas, no solo que no son placenteras, sino que son dañinas, ¿vale? Que hacen daño. Y últimamente en los centros médicos llegan mujeres cada vez más jóvenes con desgarros anales, con desgarros vaginales. ¿Por qué? Porque se piensan que la pornografía es sexo, ¿vale? Tenemos un problema muy grave. La pornografía es violencia sexual, porque la sexualidad no es solo un cuerpo, no solo son 3 agujeros y un pene, ¿vale? La sexualidad implica mucho más, nos implica completamente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, hay 3 modelos teóricos. Voy a explicaros y también vamos a dejar tiempo para el debate o lo que queráis y aprovechar este momento, ¿no? Hay 3 modelos teóricos para abordar este problema social que nos afecta a toda la sociedad, pero especialmente a las mujeres, ¿vale? Porque veis cómo repercute también en la vida de todas las mujeres la existencia de la prostitución, no solo en la vida de las putas. Está por un lado el modelo prohibicionista, ¿vale? Es un modelo moralista, conservador, que lo único que pretende es invisibilizarla, ¿vale? Para que no se vea, porque es pecado, porque es inmoral, porque yo que sé, un largo etcétera, ¿no? Y este modelo se confunde en demasiadas ocasiones con el modelo abolicionista, del que hablaremos también, pero, sin embargo, no tiene esa mirada y esa visión de derechos humanos que tiene el modelo abolicionista. En el modelo prohibicionista se persigue y se castiga supuestamente a todos los actores del sistema prostitucional, es decir, proxenetas, puteros y prostitutas. Claro, eso en la teoría, porque en la práctica son las mujeres las que acaban perseguidas, castigadas, multadas, incluso violadas por la propia policía. Y lo digo porque en Rumanía, en países de Europa del Este, está implementado el modelo prohibicionista, ¿no? Bueno, y me diréis, ¿y Rumanía por qué tiene el modelo prohibicionista? Si luego un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen rumano. Bueno, porque sí, porque nos hemos convertido, Rumanía se ha convertido en el mayor exportador de mercancía muy barata, porque claro, no es lo mismo abastecer tu negocio de mercancía que está aquí a 3.000 kilómetros, que te puede costar, yo qué sé, 300 euros traer a una mujer, que traerla desde América del Sur o Centroamérica o Nigeria, ¿no? Bueno, pues les sale muy redondo este planteamiento de tener un modelo prohibicionista, porque claro, a las mujeres que son arrojadas a la prostitución, si además son perseguidas, multadas, castigadas, los proxenetas les empiezan a hablar de que, mira, pues en Italia, en España, en Alemania, ahí no te persigue la policía. Y lo vemos como una salvación, lo cual no implica que tenga que ver con nuestro propio bienestar, porque nada cambia, todo lo demás sigue igual, seguimos siendo cosas,
¿vale? Lo que pasa es que la policía no los persigue. Bien, después tenemos el modelo regulacionista, reglamentarista, pro derechos, pro sex. ¿Por qué digo todas estas palabras? ¿Vale? Es lo mismo. ¿Por qué tiene tantos nombres? Porque cada vez que hemos ido desmontando este modelo, le han puesto otro nombre, como para que parezca otra cosa y para seguir manteniéndonos en un debate estéril. Con el añadido de que han hecho una jugada maestra al llamarse pro derechos o pro sex, porque se han apropiado de palabras y conceptos muy potentes que te obligan a, si no estás de acuerdo con lo que plantean, directamente te tachan de antiderechos o antisex. Claro, ¿y a quién le gusta que le interpelen en eso, no? Y hace falta formarse mucho para poder interpelar este modelo, pues como os he dicho, reglamentarista, regulacionista, pro sex, pro derechos y un largo etcétera. En este modelo hablan de trabajadoras sexuales y quieren derechos laborales, como si pagar impuestos por ser penetrada por todos los agujeros por hombres a los que no deseas sexualmente solucionaría la historia. Y sobre todo porque no hace falta realmente hacer experimentos crueles con vidas humanas cuando en otros países lo han aplicado y en Alemania, por ejemplo, en Países Bajos, y se ha visto que la situación de las mujeres no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Quienes han salido ganando son los proxenetas, porque claro, si tú hablas de trabajadoras sexuales, de trabajo sexual, los proxenetas son empresarios. La explotación laboral, o sea, la explotación sexual se convierte en mera explotación laboral. Y no digo que la explotación laboral esté bien, ni mucho menos, pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Yo he trabajado 11 años de camarera. Hostelería, vamos, hostelería es igual a explotación laboral, o sea, directamente, ¿vale? Y fui explotada laboralmente. Pero os aseguro que nada tiene que ver servir o vender un producto con ser el producto. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver y esto nos tiene que quedar claro. Entonces, lo más curioso de este modelo teórico es que dentro de él hay dos posturas. Está la postura neoliberal, por ejemplo, Ciudadanos defendía, bueno, digo defendía, lo digo en pasado, lo siguen defendiendo, lo que pasa que ya quedan poquitos, ¿no? Defendía que la prostitución es un trabajo, una actividad económica como otra cualquiera, ¿no? Y para que entendáis un poquito dónde está la... No sé, es que no sé cómo llamarlo. Bueno, cada uno de vosotros luego pensaréis en la palabra cómo llamarlo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Inés Arrimadas, que es real, o sea, no me lo invento. Inés Arrimadas, que era y es una de las defensoras de que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera y que es una actividad económica, etc., etc., estando en campaña electoral, hizo un viaje a Países Bajos hace 3 o 4 años y Tony Alba en Twitter le puso, tenía no sé qué rollo con lo del independentismo, o sea, otra historia, y le puso en Twitter y le dijo: ay, Inés, qué bien que te vas a Países Bajos, porque te podrás poner en una vitrina y en tanga de tacones. Ya sabéis que en Ámsterdam, el Barrio Rojo y todo, o sea, hay mujeres expuestas en una vitrina y nos parece tan normal, o sea, tan normal, ¿no? Y ahora que vas a Países Bajos, te pones en una vitrina con tanga de tacones, eso sí, con todos los derechos garantizados, ¿no? Y entonces Inés contestó a ese tuit y dijo que era machista y asqueroso el tuit. Y lo es. Pero claro, digo, no tendría que serlo para Inés Arrimadas, porque si ella piensa que es un trabajo como otro cualquiera y la clase política cuando está en campaña pues se va a la panadería y se pone el gorro y la bata al panadero, la pescadería, tal, ¿qué más te da que te manden a ponerte en una vitrina con tanga de tacones si es que es un trabajo, ¿no? ¿O qué pasa? Claro, es un trabajo, pero no para una señora respetable como Inés Arrimadas, es un trabajo para las putas, ¿vale? Entonces, ¿cuántas Ineses hay en este mundo? Esa doble moral disfrazada de libertad, y ahora me viene a la cabeza Ayuso, porque creo que se va a quedar con eso toda la vida, ¿no? Libertad, libertad a coste de cualquier cosa, ¿vale? Bueno, y luego tenemos la postura progresista dentro de este modelo, ¿vale? La izquierda
ha perdido el rumbo hace bastante tiempo, porque ha perdido el sujeto de su lucha, el sujeto político, y ahora pues se meten en berenjenales que ni ellos mismos entienden, ¿vale? Bien, pues dicen que la prostitución tiene que ser un trabajo porque estamos hablando de la libre elección de las mujeres. Y a mí me da muchísima rabia porque la izquierda considero que tiene un bagaje intelectual y una capacidad de analizar la realidad global impresionante. Pero, sin embargo, cuando hablamos de las mujeres y de la prostitución, la pierden de vista, ¿no? Y les suelo poner un ejemplo y les digo, pero vamos a ver, si el día de mañana hay, yo qué sé, 300 personas o 3.000, me da igual, que dicen, no, queremos que se legisle para vender un riñón, porque con uno vamos muy bien, o sea, ¿para qué quiero yo dos? Porque además con ese dinero voy a pagar pues la hipoteca o los estudios de mi hijo. ¿Quién eres tú para impedirme hacer con mi cuerpo lo que me da la gana? ¿No? Entonces les pregunto, ¿tú qué dirías que sí a eso? Y directamente me dicen, no, claro, pero esto alimenta la desigualdad estructural, porque entonces la gente pobre se va a ver obligada a vender su riñón a la gente rica. Digo, pues ya lo tienes, macho, ya está. O sea, no podemos legislar, aunque haya putas felices que están encantadísimas, o dicen ellas que están encantadísimas, es que nos da igual, es irrelevante. Esto tiene que ver con toda una sociedad, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con los derechos humanos de todas las personas. Y tendríamos que hablar de libertad, pero como lo último. Y parafraseando a Catherine McKinnon, ella dice que anteponer la libertad a la igualdad, anteponer la libertad a la justicia social, no es sino liberar aún más el poder de los poderosos. Y esta cita a mí me parece impresionante, ¿vale? No sé si os habéis quedado con ella, no veo tomando apuntes. Yo siempre tomaba apuntes cuando me formaba para eso, porque confiaba en mi cabeza, pero luego no me acordaba de ello. En todo caso, si no habéis tomado apuntes, está en el libro, ¿vale? En el libro sobre todo, y en el cómic también hay algunas cositas. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos. ¿Por qué los hombres de izquierdas con los que debato sobre este tema no ven lo mismo cuando hablo de la prostitución? O sea, esa capacidad de analizar, ¿no?, más allá. Porque ellos entienden el mundo a través de su mirada, porque ellos no se ven en el lugar de la puta, ¿vale? No se ve, ellos sí se ven como clase obrera, pobre, que alimenta, pero no se ven en el lugar de la puta. Bien, pues pasamos al modelo abolicionista y es como un modelo estrella para mí. Cuesta mucho entenderlo porque rompe con la dicotomía en la que nos solemos mover, ¿vale? Así como feminismo no es lo opuesto a machismo, porque no lo es otro camino. De la misma forma, abolicionismo no es lo opuesto al regulacionismo, que sería el prohibicionismo, ¿no? Es otro camino. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué entendemos las abolicionistas? Las abolicionistas exigimos derechos para las mujeres, las que están en prostitución y las que están a un paso de caer en la prostitución, porque hay cada vez más miles de mujeres en situaciones de altísima vulnerabilidad y mucha probabilidad de que acaben chupando pollas para sobrevivir. Y es que no haya dinero, es que el dinero está mal repartido, ¿vale? Ese dinero que les sobra a los puteros tendría que llegar a nosotras sin tener que pasar por su cama. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, nosotras por derechos entendemos ayuda económica, por supuesto que sí, la renta básica, por ejemplo, pero no solo eso, sino acceso a la vivienda digna, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo genuino. Eso es lo que nosotras entendemos por derechos, y no pagar impuestos por ser cosificadas, deshumanizadas y mercantilizadas, porque en ese caso el Estado se convertiría en un Estado proxeneta al lucrarse con la prostitución ajena. Entonces, eso por un lado. Después, exigimos que se persigan todas las formas de proxenetismo, porque en este momento nuestro Código Penal no persigue todas las formas de proxenetismo. Y sobre todo, y nuestra idea estrella es desincentivar la demanda, porque claro, si nadie compra, nadie vende nada, en el sentido de que los proxenetas tienen que abastecer toda esa demanda porque hay una demanda y porque además hay que fabricar
más producto del que demanda hay. ¿Por qué? Para que haya diversidad y haya variedad. O sea, vemos como esto es cuestión de mercado simplemente, ¿no? El cuerpo era lo último que había que poner en el mercado y ya está en el mercado, ¿vale? Está para las personas más vulnerables, como a través de la explotación sexual, incluida la pornografía, a través de los vientres de alquiler, el tráfico de órganos. O sea, hay un mundo terrible ahí fuera y nosotras hablando de la libre elección de la gente más vulnerada y más vulnerable de este planeta, ¿vale? Es perverso todo eso. Entonces entendemos que sí, que la educación sexoafectiva es importante para desincentivar la demanda, pero también la ley educa, ¿vale? Y tenemos que multar a los puteros, como mínimo, porque para mí, vamos, yo pienso que tendrían que ir directamente a la cárcel como cualquier otro agresor sexual, porque sí, hace falta una moral para vivir en sociedad y más en una sociedad democrática. Y no hablo de la moral cristiana, pero me encantaría que fuera una moral que ojalá llegue el día, que sea una moral feminista, ¿no? En valores y en ética y en derechos humanos como filtro a través del cual vemos este mundo y entender que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y sí, penetrar a una mujer que no te desea sexualmente está mal, haya o no haya dinero de por medio, porque no puede ser el billete el que te exima de responsabilidad, ¿vale? No, ese no puede ser nuestro criterio. ¿Y por qué es importante multar a los puteros y por qué la ley educa? Tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos. Uno es, en España, en el año 2010, se implementó una ley antitabaco que prohibía fumar en los bares, ¿vale? Yo soy fumadora desde los 13 años, algún día dejaré, bueno, no sé cuándo llegará el día, pero sí. Pero yo trabajaba en el restaurante como camarera, entonces yo fumaba mi tabaco más no sé cuántas cajetillas, no sé cuántos puros, es decir, aquello era, o sea, iba con los platos y casi no veía nada por el humo que había, ¿no? Y cuando pusieron en marcha esa ley, parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no? La gente que fumaba, yo estaba contenta, porque digo, a tomar por saco, yo no quiero vivir así, o sea, llegaba a casa, olía, vamos, horrible, pero la gente que fumaba decía, no, y mi derecho a fumar, no, es que tu derecho a fumar se acaba donde empieza el derecho a la salud a la otra persona, y punto, es por un bien mayor, ¿vale? Los hosteleros también decían, no, se iba a acabar el mundo, se iba a ir el negocio a la quiebra, claro, no sabían que iba a venir una pandemia, o sea, bueno, en ese momento pues se preocupaban de lo que creían urgente. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque me diréis, pero esta tía, o sea, se le va la olla, ¿no? Porque ¿qué nos cuenta todo esto? Bien, pues fijaros cómo hoy en día tenemos absolutamente naturalizado no fumar en los bares, pero no solo eso, sí que la gente que está aquí en esta sala tiene recuerdos de aquello, pero los niños de 8, 9, 10 años ni se les pasa por la cabeza que entre plato y plato, en un restaurante, una persona adulta fume, apague el cigarro en el hueso de la chuleta y todo aquello que nosotros... Es que no se les pasa por la cabeza porque nunca lo han visto, ¿vale? Y lo digo esto porque en Suecia, donde en el año 99 fue el primer país en multar a los puteros, hoy en día hay puteros, sí, alguno que otro, porque hay algunos que nunca, no sé cómo llamarlo, que les da igual todo, entonces sí, siguen siendo puteros, tendremos que esperar a que se mueran o forzarlo, no. Pero, ¿qué pasa? Y lo bueno de todo esto es que los chicos, los adolescentes, los jóvenes varones de Suecia, crecen con la idea de que es absolutamente impensable pagar por follar. Y es lo mismo con lo que os he dicho ahora con el tabaco, porque no lo han visto, porque está deslegitimado socialmente, ¿vale? Y este es un proceso largo, porque dicen, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Digo, pues mientras tanto todo esto, tenemos que deslegitimar esta práctica y construir un mundo mejor. Porque, sobre todo, creo que lo más importante es dejar de creer que las cosas no se pueden cambiar. Nos están diciendo por activa y por pasiva que esto es así, que nada se puede hacer. Y es lo que es lo que alimenta el neoliberalismo y alimenta el individualismo, ¿no? Que está bien tener
O sea, ser individuo, tener nuestra propia subjetividad, pero sin perder de vista el análisis global, político y todo lo que hay todo lo que hay que analizar para entender un grave problema social. Os voy a leer otro cachito para defender después lo que pienso que tengo que defender. Que sigo con la idea de que hay que multar al putero, porque es una idea que a la gente le cuesta mucho entender. Es como, no, pero ¿y las mujeres qué van a hacer entonces? Como si fueran una especie de benefactores, ¿no? Digo, no, si las mujeres ya hemos dicho, necesitamos políticas públicas, porque esto no es una cuestión de buenismo, de decir qué buena gente soy, porque sí, hacen falta las organizaciones, las asociaciones, pero este es un problema social, de Estado, que hacen falta políticas públicas, ¿no? Tengo un cacho de mi libro, no digo un cacho porque no va por capítulo, está dividido en 3 partes y luego hay subpartes, ¿no? Porque yo entiendo mi vida en 3 partes. Y hay una subparte que se llama Consecuencias de la prostitución para la salud física y psicológica de las mujeres. Y durante el proceso creativo de este libro, era un poco como una película de estas malas de los domingos que te echas las fiestas, ¿sabes? Que una escritora firma un contrato con una gran editorial, la empieza a llamar la editora, ¿y qué tal vas? ¿Estás escribiendo? Sí, mentira, o sea, no tenía nada. Me costó muchísimo como poder crear, ¿vale? El proceso creativo es duro, pero es muy, no sé, es bonito después cuando lo haces, pero he sufrido mucho, que ahora me dicen, no, escribe otro libro, porque digo, no, a mí me dejáis en paz, aunque sea un par de años, dejadme disfrutar del trabajo hecho. Y veis que esto ya va por la mitad, ¿no? Lo que os voy a leer ahora. Y entonces cuando empecé a escribir, como que me fui soltando, pero cuando llegué a esta parte, otra vez tuve ese momento de crisis de no poder crear, ¿no? De no poder escribir, porque no sabía cómo abordar este tema y cómo empezar. Y opté por escribir justamente aquello que sentía, ¿no? Eso que me estaba pasando, y me gustaría que lo escucharas. Llevo días dándole vueltas al tema de este capítulo, y cada vez que pienso en ello y quiero ponerme a escribir, la mente se me queda en blanco y el cuerpo se me tensa. Estos días he dormido muy mal y han vuelto las pesadillas. Casi todas podrían resumirse en una, muy recurrente. Estoy buscando desesperadamente afecto en otras personas y un hogar. Y cada vez que creo que me acerco a algo que se le asemeja, aparecen distintos personajes, hombres y mujeres, que no solo me impiden avanzar, sino que me obligan a pelear para defenderme. No cedo con facilidad. Lucho cada partida porque el corazón me dice que aquello que intento alcanzar está tan cerca que merece la pena. Y pierdo siempre porque la fuerza del enemigo siempre es más y más brutal. Me retiro sin dar la espalda al demonio, no por dejar de verlo, sino por fijarme un poco más en lo que tiene detrás. Mi hogar y gente dispuesta a mostrarme afecto y reconocimiento. Volveré, me digo a mí misma. Y de pronto me encuentro en un callejón sin fin, oscuro, mojado y frío. Me duele todo. Siento mucho frío y tristeza. Siento el peligro cerca. No lo veo porque está oscuro, pero lo siento. Y en la noche de mis sueños hay hombres que se me echan encima, rompen mi ropa y me desnudan. Y miles de manos me tocan, me invaden, me agreden. Me despierto de la pesadilla llorando y gritando, sentada en la cama y con el cuerpo agarrotado. Por suerte, hay una pequeña luz que me vela y me ayuda a volver al presente. Es un truco que pongo en práctica desde hace muchos años. No evita mis pesadillas, pero sí me ayuda a conectar antes con la realidad cuando me despierto. Porque despertar en la oscuridad alarga mi pesadilla al no poder distinguir dónde estoy y cuándo es. Y tengo ataques de pánico. La lucecita que vela mis sueños es una lámpara infantil. Al lado siempre hay un pequeño búho de madera que me regaló mi hermana hace muchos años. Vaya donde vaya, me llevo estas 2 cosas. Me ayudan a reconectar con la vida en presente. Me gustaría poder explicar todo el daño que nos causa la prostitución,
Me gustaría ser capaz de hacer entender a la sociedad todo el daño y el sufrimiento que nos genera ser instrumentalizadas, cosificadas, mercantilizadas y despersonificadas. Estoy muy harta de ver cómo se banaliza o directamente se frivoliza con la prostitución, negando las graves consecuencias que tiene sobre la salud de las mujeres esta práctica. La prostitución no es inocua, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay miles de testimonios de supervivientes que relatan el horror sufrido antes, durante y después en este continuum de la violencia machista que representa la fabricación de las putas, su explotación y su anulación. Porque la prostitución no empieza el primer día en el prostíbulo y acaba en el último. Va más allá. Os he leído esto para entender que esas políticas públicas que exigimos para las mujeres, las que están en prostitución, las que han salido o las que están a un paso de caer en la prostitución, tiene que ver con la prevención, la protección y la reparación de las víctimas. Y multar a los puteros, pues es justamente, y toca cada una de estas tres partes. Es prevención multar a los puteros, porque el día de mañana, pues como habrá menos puteros, pues no violarán a niñas en países del sur global para convertirlas en mercancía. Es protección porque yo no sé si vosotras estáis muy a salvo, os sentís muy a salvo, pero os aseguro que mis compañeras racializadas van por la calle a comprar el pan y hay señores que les ofrecen dinero para que le chupen la polla, porque dan por hecho que una mujer negra está en una situación vulnerable y la colocan en ese lugar, ¿no? Incluso estando en Canarias, porque trabajo mucho con grupos de mujeres en situación de prostitución, el empoderamiento individual y colectivo, pero he visto cómo llegaban en patera y mujeres que estaban en estado de shock, o sea, estaban en estado de shock y andaban merodeando puteros para abusar de ellas sexualmente directamente, y les da igual. Y cuando pongáis un anuncio de que buscáis trabajo en los portales virtuales, por cada anuncio que pongáis, vais a recibir 2000 ofertas de chupar pollas y 2 de lo que estáis buscando. Y eso es violencia sexual. Es decir, ¿cómo puedo yo ir por la calle si alguien me grita, yo qué sé, groserías, barbaridades? Lo puedo denunciar por acoso sexual y, sin embargo, si me ofrece 50 euros para chuparle la polla, ¿qué tengo que considerar? ¿Una oferta de trabajo? Eso nos afecta a todas nosotras y el día de mañana a el mundo que dejaremos en herencia. Y también tiene que ver con la reparación. Un día estuve con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ella habla mucho de estas medidas, ¿no? Sin embargo, se niega a multar a los puteros. Y yo no lo entiendo, o sea, no soy capaz de entender por qué se niega a multar a los puteros, ¿no? Pero bueno, entonces ella hablaba de la reparación y le dije que multar a los puteros también es reparación, ¿vale? Porque no podíamos, por ejemplo, hablar de la reparación de las víctimas de ETA si solo hablamos de la banda ETA. No. ¿Quién ha cometido ese daño? Que pague por ello, que se haga justicia. Y luego ya veremos si llega el perdón. Porque sabéis que en cuanto a las víctimas hay una cuestión que tiene que ver con o sea, una respuesta colectiva social que tiene que ver con la justicia social, y luego el perdón está en cada persona y en cada víctima y en su proceso, pero la justicia tiene que estar. Entonces, vamos a dejar tiempo para preguntas y, yo qué sé, opiniones o lo que queráis. Tened en cuenta que trabajo con adolescentes, entonces tengo el callo hecho, podéis soltar lo que os dé la gana, pero sin antes... o sea, no voy a cerrar esta intervención sin antes invitaros a formar parte de esta transformación, de este cambio de paradigma, porque estamos realmente en un momento histórico a nivel, no solo a nivel en cuanto a feminismo, ¿no? Porque el feminismo no deja de ser humanismo realmente, estamos en un cambio, en un giro en la historia. Y nos necesitamos todas y todos, porque cada vez hay más hombres que se suman a esta causa, que no quieren seguir siendo los machos que los mandatos patriarcales mandan,
Y de hecho, Rita Laura Segato en su libro Contrapedagogías de la crueldad afirma que cada vez hay más hombres que son desertores de la masculinidad patriarcal. Los llama así y me gusta mucho, porque además añade que lo hacen por ellos mismos, no por nosotras. Y así tiene que ser. Vamos, yo lo dejo así, o sea, tal cual lo ha dicho, así me lo quedo, ¿no? Porque hace falta entender que ese cambio no tiene que ver con que nos hagan a nosotras un favor, sino que se lo hacen a ellos mismos directamente. Entonces, si en la primera, la segunda y la tercera ola del feminismo, que estamos ahora mismo en la cuarta ola, han conseguido cambios que parecían absolutamente impensables, porque nos tacharon desde un principio, me incluyo, ¿no? Porque formo parte de esta historia feminista, nos tacharon de locas, de exageradas, de que era imposible. Si el patriarcado tiene entre 5.000 y 7.000 años, este orden económico, político y sociocultural, el feminismo tiene 300 años y ha conseguido unos cambios enormes, ¿vale? Gracias a las mujeres que no se conformaron, que dijeron, no, vamos a ver, si las mujeres que estamos hoy aquí, lo estamos aquí gracias a las feministas que pelearon para que nosotras pudiéramos estudiar también, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Si podemos divorciarnos o elegir no casarnos o tener o no tener hijos, votar, o sea, hay muchísimas cuestiones y estas mujeres lucharon para algo que incluso no llegaron a ver, porque fueron, o sea, la lucha por el sufragio, por el voto femenino, duró 100 años en Estados Unidos, 100 años, o sea, ha habido mujeres que es imposible que lo hayan visto, ¿no? Pero lucharon para que nosotras pudiéramos gozar ahora de estos derechos que tenemos que cuidar constantemente, porque siempre, o sea, a la mínima nos lo quieren quitar. Bien, entonces tenemos la obligación no solo de reconocer el trabajo de nuestras antepasadas feministas, ponerlo en valor, cuidarlos, sino que además tenemos el deber moral y ético de dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Digo yo, no lo sé, o sea, que igual me dicen, no, yo paso de todo, paso en moto y me da igual todo. Seguramente no, porque estáis aquí, estáis estudiando y seguramente os mueve el interés por cambiar el mundo, porque cuando somos tan jóvenes, yo me incluyo ¿vale? Yo me incluyo ahí en vuestro grupo, realmente tenemos no solo la esperanza, sino la energía de generar cambios, ¿vale? Entonces, para mí, el día de mañana, cuando realmente exista un mundo sin prostitución, porque llegará, convencida estoy de ello, y será un mundo mucho mejor. Y de hecho, Kasia Segman, también os recomiendo su libro El ser y la mercancía, ¿vale? Para entender muchísimas cuestiones, pero dice que si se acaba con la prostitución, lo bueno seguirá estando en el mundo. Lo único que va a desaparecer es muchísimo dolor y muchísima injusticia. Todo lo demás, todo lo bueno seguirá aquí, ¿vale? Y realmente queremos vivir en un mundo así. Y entonces, me da igual si yo no llego a verlo. Estamos caminando hacia ese mundo sin prostitución, un mundo más justo con todas y con todos, ¿vale? Que los chicos también tenemos esa obligación también de proteger a los niños, de educarles en valores para que puedan crecer con empatía, para que puedan ver a sus compañeras como personas, no como cosas. Es decir, esto también les estamos negando la posibilidad de vivir, ¿no? con todo lo que ello implica. Y para mí, pues realmente a mí me da igual si lo veo o no, no es que me dé igual, ¿vale? A mí me encantaría verlo, pero no importa, porque como estamos en esta cuarta ola feminista, el día de mañana cuando lean sobre la cuarta ola feminista, como yo he leído sobre la primera, la segunda, la tercera, y descubran que existieron mujeres y hombres, cada vez más hombres, que no solo que imaginaron un mundo sin prostitución, sino que además lo pelearon y lo consiguieron, a mí eso ya me produce satisfacción y orgullo de formar parte de un movimiento tan noble y tan justo como es este. Entonces, a mí no me queda más que invitaros a romper con el sistema, a construir este mundo mejor y a escribir la historia de aquello que creemos que sea un mundo para nosotras, para nosotros y para las generaciones que vendrán. Muchas gracias.